Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en su canal Mario Café, esperando que se sigan suscribiendo en mi canal Mario Café. Ya vimos la importancia de alargar los ciclos con producción continua por un mayor número de años, para darle espacio a la planta para que se exprese desde el mismo momento de la siembra en la parte 3 de este podcast. En esta cuarta parte vamos a tener una visión amplia de lo que pasa en las siembras en triángulo y en cuadro tradicionalmente utilizadas en Colombia, cuando no se le da espacio a la planta desde la siembra para que se expresen al descoparlas tardíamente versus las renovaciones por siembra nueva o soca, contra las ventajas que se obtienen en el desarrollo de las plantas descopadas cuando las plantas tienen buen espacio desde la siembra. El experimento FIT 0501 de Cenicafé, Investigaciones Económicas y Disciplina de Café, hoy Fitotecnia, al que nos hemos referido en las tres primeras partes de este podcast, también se realizó en la localidad de Supía, Caldas, con la variedad Caturra, con siembras en cuadro, sembradas a 1,50 por 1,50 metros. Distancia que no permite buen espacio a las plantas para que se expresen en el tiempo, favoreciendo la competencia entre las plantas de café rápidamente en los 4 puntos cardinales de crecimiento de las plantas, lo que favorece la producción hacia las partes altas de esta en ramas muy cortas, donde se va concentrando la cosecha, dificultándose el manejo. La información que se expresó en la parte 3 de este podcast, referido a resultados obtenidos en la localidad de Gigante Huila, con los resultados de la información de 4 años y medio reportados por los técnicos de Cenicafé responsables de este experimento en el informe anual verbal de labores, que fue la información que pude obtener hasta que me retiré de Cenicafé. Pero según el avance técnico número 218, este experimento se llevó por 6 cosechas de las renovaciones, donde en todo el periodo las ocas con 2 brotes ortotópicos produjeron 22,5% más que las ocas con un solo chupón. Una producción lógica porque se manejó en distancias de 2 por 2 metros, con la variedad Caturra, con un coeficiente de variación del experimento de solo 8,94, y como puede verse en el avance técnico número 218, para los técnicos de Cenicafé, la información más valiosa para los cafeteros de esta investigación, que fue el tratamiento con Descope, que fue el tratamiento que yo propuse, los resultados experimentales de este tratamiento no se reportaron en este avance técnico número 218. En la localidad de Supía, Caldas, también se realizó el mismo experimento FI 0501, donde se obtuvo 64,7 y 41,7 mayores costos de producción en el primer año para los tratamientos siembra nueva y soca con respecto al tratamiento con Descope. Desafortunadamente, para los responsables de este experimento en Cenicafé, en esta localidad, no fue de interés registrar la producción del tratamiento descopado mientras iniciaban producción los renovados. En el periodo 1986 a junio del 90, sin incluir producción, mientras iniciaban producción los renovados, se presentó una ganancia bruta de más 3.258.080 pesos para la soca con 2 chupones. Más positivo 2.422.174 para la soca con un chupón, más
2.126.717 para la siembra nueva y de más 3.061.696 pesos para el tratamiento con descope. Debe tenerse en cuenta que la plantación que fue descopada y las renovadas por soca provenía de una plantación que había sido sembrada en el año 1979 y que fue una plantación que en las primeras 5 cosechas después de la siembra, que estuvo el cultivo inicialmente a libre crecimiento, presentó una producción de 300 arrobas por hectárea año. Presentó, después de este periodo, cuando se inició el experimento FIT 0501, el tratamiento en 1986, el tratamiento con descope tuvo una producción de 439 arrobas por hectárea año en los 3 o 4 primeras cosechas después del descope, cuando la plantación o producción continua tenía entre 10 y 11 años. Y como se dijo anteriormente, para este nuevo experimento comparativo de renovación, soca y siembra nueva versus el descope, no fue de interés para los técnicos de Cenicafé registrar la producción del tratamiento descopado. En este primer año de la renovación, en este nuevo experimento FIT 0501, como puede verse en el análisis económico, ayuda de la disciplina de economía agrícola de Cenicafé, y también en el avance técnico número 218, al tratamiento descopado le cambiaron el nombre por plantación original en su estado actual. Entre paréntesis, como si la palabra descope fuera un adefesio para los técnicos de Cenicafé de esta publicación. Y lo más grave, además, no reportaron la producción del tratamiento descopado en la publicación, pero sí manifiestan que en los tratamientos renovados registraron 6 cosechas. Lo mismo sucedió en la publicación del avance técnico número 218 para la producción del tratamiento con descope en la localidad de Gigante Huila, donde también le cambiaron el nombre del tratamiento descope por plantación original en su estado actual. Pero en los informes anuales que presentaron públicamente para todos los técnicos de Cenicafé e invitados en Cenicafé, la disciplina de economía agrícola sí lo reportó como tratamiento con la plantación con descope, tal como yo lo había recomendado antes de montar el experimento, para que se comparara este tratamiento descopado con las renovaciones por soca y siembra nueva, que era el objetivo principal del experimento. En la tabla anexa se presentan los resultados obtenidos en este experimento en la localidad de Supía entre el año 1986 y junio de 1990, donde se reporta la producción de 4 cosechas para todos los tratamientos. No se reportó la producción de la primera cosecha del experimento en el año del descope. Solo se empezaron a hacer los registros después de que iniciaron producción los tratamientos renovados. Es necesario profundizar sobre estos resultados porque nos pueden dar una buena luz sobre el manejo con producción continua que he venido exponiendo en mi canal Mario Café. Que este debería ser el manejo que se le debe dar a la caficultura colombiana si queremos rebajar los costos de producción, aumentar la producción del país buscando una mayor rentabilidad y, lo más importante, protegiendo el suelo al utilizar el cultivo de café con producción continua como un bosque protector, que es como se deben manejar los suelos dependientes de la zona cafetera colombiana, tal como lo recomiendan las 8 clases agrológicas del sistema americano.
Mirando los resultados, a pesos del año 1990, el tratamiento de escopado, o sea, el descope en la misma plantación original, presentó una ganancia bruta, ingresos acumulados menos costos acumulados de más 3.061.696 pesos, que a pesos de octubre del año 2023 corresponden a 61.328.031 pesos con 53 centavos. Para el tratamiento siembra nueva de 2.126.717, que a pesos de octubre del año 23 corresponde a más 42.599.711,83, y positivo de 2.422.174 para la soca con un brote ortotrópico, que a pesos de octubre del 2023 corresponde a más 48.599.711,83, y el valor de más 3.258.000 para la soca con dos brotes ortotrópicos, que a pesos de octubre del año 23 corresponde a más 65.261.748 pesos con 10 centavos, valor que es un poco más alto que el resultado con descope de más 61.328.031,53 centavos. De estos resultados es bueno analizar varios aspectos. La plantación original fue sembrada en 1979 con una densidad de 4.400 plantas por hectárea, con una distribución de siembra de 1,50 por 1,50 metros con la variedad caturra. El descope y las renovaciones del experimento se efectuaron en 1986, 7 años después de la siembra, cuando se inició el experimento. Es decir, la plantación original estuvo a libre crecimiento desde la siembra en 1979 hasta terminado el año 1985, es decir, 7 años. Es importante tener en cuenta, y como saben los cafeteros, con siembras de 1,50 por 1,50 metros, al estar la plantación a libre crecimiento, para esta distancia existe una competencia por luz importante en el cultivo durante estos 7 años. Las plantas se elongan rápidamente buscando la luz. La producción año tras año se va desplazando en muy buen porcentaje hasta las partes más altas de la planta, en unas ramas primarias cada vez más cortas. Las ramas bajeras de la planta se atrofian, y por el manejo y por la poca distancia entre las plantas en los 7 años del cultivo y por la competencia entre las mismas plantas, muchas de estas ramas bajeras se debieron haber perdido. La planta en los 7 años a libre crecimiento seguramente alcanzó alturas mayores a 3 metros. A pesar de que se recomendó incluir en el experimento FIT 0501 el tratamiento con descope, desconocemos cuando se inició el tratamiento a qué altura efectuaron el descope, 1,60, 1,80 metros. Tampoco conozco si los responsables del experimento al efectuar el descope, registraron cuánta parte del árbol se eliminó al efectuar el descope tardío, porque con 7 años que tenía la plantación a libre crecimiento, al hacer el descope, prácticamente esto fue un soqueo alto, sin la eliminación de las ramas bajeras. También es muy importante dejar claro que por la distancia de siembra de 1,50 por 1,50 metros, es muy importante recalcar que seguramente al descopar tardíamente por la competencia que había entre las plantas, se eliminó todo el tejido joven de la planta, que era el que estaba soportando la mayoría de la producción en estos 7 años que estuvo a libre crecimiento antes de iniciar este nuevo experimento
en 1986, ya que la siembra del cultivo, como se dijo anteriormente, se había efectuado en 1979. De otro lado, al efectuar el descope tardío, seguramente las ramas primarias que quedaron en la planta al descoparla eran muy largas. Repito, con este descope tardío, en el sitio donde se efectuó el descope, seguramente eran ramas muy largas, con muchos nudos, y en esta parte alta, donde primero se emiten las ramificaciones por efecto del descope, con un gran volumen de crecimiento nuevo que no deja pasar luz a las partes bajas de la planta, las cuales rápidamente se pierden y rápidamente se forma el famoso paraguas colombiano, formación por la que ha sido criticado este sistema de producción, y más si la siembra estaba a 1,50 por 1,50. Esta condición de cultivo de este experimento en Supía, al efectuar el descope del experimento al que me estoy refiriendo, es lo que he descrito en mis podcasts en este canal Mario Café como un descope muy tardío, donde se elimina al descopar prácticamente todas las partes jóvenes de la planta, que es donde ha estado la producción de las últimas cosechas que estuvo a libre crecimiento. Pudiendo ser esta característica la responsable de la bianualidad marcada de la producción. Es bueno recalcar nuevamente que al iniciar este nuevo experimento de renovaciones, soca versus siembra nueva versus descope de la plantación vieja con producción continua, la plantación tenía 7 años con alta competencia entre las plantas, con siembras a 1,50 por 1,50 metros. No me canso de decir esto porque es muy importante. Este descope muy tardío y con muy poca distancia entre las plantas sembradas en cuadro, donde al descopar se pudo eliminar la mitad o más de la planta, prácticamente es un soqueo alto a unos 60 o unos 80 metros de altura, donde con el corte del descope no se eliminan las ramas bajeras. Es un falso descope. Planta que al ser descopada queda con ramas en su gran mayoría atrofiadas por falta de luz, es decir, con muy poco crecimiento en la parte baja, donde muchas ramas seguramente se han perdido durante estos 7 primeros años y por el trajín por el que han sido sometidas en el manejo del cultivo. Como recomendación práctica para evitar todas estas condiciones de competencia iniciales del cultivo, si el deseo es manejar descope o cafetales a libre crecimiento con producción continua por un mayor número de años, para darle oportunidad a que la planta se exprese, es decir, que emita muchas ramificaciones, debemos ir eliminando plantas desde muy jóvenes dentro del cultivo si las siembras se efectuaron en cuadro o en triángulo con densidades altas, más de 4.000 plantas por hectárea. En estas condiciones, lo que se busca es ir dándole espacio a las plantas que se van a dejar definitivamente en el cultivo para tener una producción continua por muchos años, con un cultivo inicialmente por muchos años a libre crecimiento, con un buen espacio entre las plantas para que puedan expresarse, es decir, emitir ramificaciones para poder utilizar mejor la luz solar. Porque no se nos olvide que todo nudo de la planta tiene yemas para emitir ramificaciones. Una vez hechas estas aclaraciones que pudieron suceder al inicio de este experimento en 1986, analizando la información tan valiosa que presentó este experimento realizado en Supía, vemos que las renovaciones por soca o siembra nueva requieren muchos recursos inicialmente para reiniciar producción, recursos escasos del cafetero, que como vimos en este mismo experimento realizado en Gigante Huila y que describimos anteriormente, es por esta condición de manejo por donde se han perdido los patrimonios de los cafeteros, porque es necesario
hacer unas grandes inversiones al renovar por varios años para llegar al punto de equilibrio, si es que se alcanza. Muchas veces por la baja productividad que manejamos en muchas partes del país, este punto de equilibrio no se alcanza. Ingresos acumulados igual a costos acumulados. Y ya es necesario hacer otra renovación para poder tener una caficultura joven como política que ha implantado Federacafé en los últimos 50 años. Al llevar la información de estos primeros 4 años registrados en Supía hasta junio de 1990, en los 5 años que llevaba el experimento, con la ayuda del IPC hasta octubre del año 2023, por las explicaciones que presenté anteriormente, por lo tardío del descope, por la densidad de siembra del cultivo, no se observan muchas diferencias entre los tratamientos, porque en todos ellos se pasó el punto de equilibrio, con la salvedad que se necesitaron inicialmente muchos recursos extras en los tratamientos renovados para poder iniciar producción, con el peligro de la pérdida de raíces que se da en las plantas oqueadas, que lo demostró Cenicafé, y como vemos en el avance técnico número 218, los tratamientos de este experimento en 6 cosechas del experimento estuvieron por encima de 465 arrobas por hectárea año, producción que muy pocos cafeteros alcanzan en Colombia, ya que manejamos cultivos con plantas muy pequeñas, donde no hay espacio en las plantas para producir 450, 500 arrobas por hectárea. Y las plantas las ponemos a competir a tempranas edades con las siembras densas, 5 a 10.000 plantas por hectárea sembradas en triángulo y en cuadro que sembramos en Colombia. Y no les damos espacio a las plantas para que se expresen, con la producción promedia del país, que no debe estar más allá de las 140, 150 arrobas por hectárea año. Los cafeteros no alcanzan en los ciclos de 3 a 5 cosechas a recuperar la inversión, es decir, no llegan al punto de equilibrio, y menos ahora con los precios que tiene el café. Entonces cada vez se requieren más recursos extras para el manejo de esta política de caficultura joven, entre comillas, donde es más fácil que la gente nuevamente tenga la necesidad de recursos nuevos o créditos o ayudas del gobierno, acabando con sus patrimonios y no poder guardar recursos para la vejez. Así como se hizo con el experimento en Gigante Huila, los resultados de este experimento en Supía se llevaron al IPC de octubre del 2023. Después de hacer todas las aclaraciones que dimos en este experimento en Gigante Huila y Supía Caldas, la recomendación final podría ser la siguiente. Para las condiciones de topografía y climas de la zona cafetera colombiana, debemos tener una caficultura donde tengamos unos cultivos con producción continua por muchos años, 10, 20, 30 años, donde debemos adaptar los cultivos actuales para que tengan la menor competencia posible en los primeros años del cultivo, es decir, dando la oportunidad a las plantas que se expresen, para que puedan emitir ramificaciones en muy buena parte de la planta, sin ninguna poda, porque estas podas extras son costosas. Los cultivos en estas condiciones de manejo se deben dejar a libre crecimiento por el mayor número de años, para buscar plantas grandes, sin tanta competencia de las plantas en los primeros años, con crecimiento hacia los 4 polos, es decir, cultivos con buen espacio en la calle y más juntos entre plantas, donde podamos acomodar 450, 500 arrobas por hectárea año, ya que los cultivos en Colombia que hemos estado manejando son plantas muy pequeñas que están compitiendo por luz entre ellas, donde se desplaza la producción hacia las partes más altas por la competencia entre las plantas. Con cultivos cerrados, de difícil manejo
y con poco espacio para producir por la misma competencia en los cultivos cerrados. Estas producciones básicamente se dan sobre ramas primarias muy cortas en la parte alta de la planta. Al dejar crecer las plantas a libre crecimiento por muchos años, con menor competencia entre las plantas, estamos utilizando mejor la luz. Tenemos que buscar una tecnología de recolección mecánica en este tipo de plantas que nos permita rebajar costos de manejo, porque hoy día casi el 50% de los costos por arroba se los está llevando la recolección, porque recolectamos grano por grano. Debemos buscar más eficiencia y tener personas con prestaciones sociales más eficientes que efectúen esta labor en plantas grandes. Yacen y Café tiene tecnología con solo 2.500 plantas por hectárea, 2 por 2 metros. Variedad Caturra, donde obtuvo una producción de 500 arrobas por hectárea durante 15 cosechas con producción continua. Una vez tengamos una buena altura de las plantas a libre crecimiento, podemos descopar las plantas, pero efectuando un descope oportuno, es decir, donde se elimine muy poco tejido joven, unos 3 a 5 cruces de la parte más alta de la planta, para que la planta, por efecto del descope oportuno, las ramas bajeras se rebustezcan. Y como las ramas que quedan más altas inicialmente son muy cortas, que por el efecto del descope van a ramificarse o producir más rápido ramificaciones en las partes más altas de la planta, pero como son ramas inicialmente cortas en la parte alta, pueden favorecer la duración por más tiempo de las ramificaciones, evitando que rápidamente se forme el paraguas colombiano. En estas condiciones se van a producir ramilletes de ramificaciones por cada rama primaria, como el de la ayuda, que al estar haciendo posiblemente recolección mecánica, por ser una planta alta, por el mejor uso del suelo y de la luz, vamos a estimular el mayor crecimiento de los nudos productivos, porque vamos a tumbar follaje con la recolección mecánica, lo que puede ser una poda que puede favorecer este mayor crecimiento de las ramificaciones, donde habrá más luz para el desarrollo y producción. Las plantas además se convierten en una máquina que estará aportando mucha materia orgánica al suelo. El cultivo en estas condiciones se convierte en un bosque protector del suelo contra la erosión. Además, la planta se convierte en un productor de suelo con toda la materia orgánica que produce continuamente. Y estamos además produciendo oxígeno para el mundo, por donde podremos conseguir nuevos recursos para el cafetero y estaremos produciendo por muchos años en el 100% del área de las fincas y no en el 50 o el 70% del área como actualmente ocurre con las renovaciones periódicas. Al elevar el tamaño de las plantas, estamos creciendo el tamaño de las fincas hacia arriba, de todos estos minifundistas cafeteros de todo el país. Como comentábamos anteriormente, con la recolección que manejamos actualmente, grano por grano, este solo costo puede estar cercano al 50% de todos los costos. Y si a estos costos le agregamos una publicación reciente donde están manifestando, abre comillas, los costos de producción por carga de café en Colombia aumentó en un 72% entre el 2021 y el 2023, debido principalmente al encarecimiento de la mano de obra y de los insumos, y que los insumos representan entre el 34 y el 41% de los costos totales de los cafeteros. Cierro comillas. Prácticamente estamos trabajando para las casas comerciales de agroquímicos. Por eso es necesario tener plantas grandes donde podamos hacer recolección mecánica a la colombiana, para tener una caficultura rentable y amigable con el medio ambiente.
ya que las políticas ambientales del Pacto Verde son condiciones para poder comercializar con la Unión Europea y Canadá. Implica un reto muy grande porque dentro de esta política del Pacto Verde, donde está el café, nos pueden rápidamente sacar del mercado si no cumplimos con sus exigencias. Para entender mejor la importancia de darle espacio a la planta para que la planta se exprese, quiero presentar un video de Brasil, donde están efectuando un descope mecánico, seguramente a 3 metros de altura, para facilitar la recolección mecánica. Hacen siembras con esta calle amplia, como se ve en el video, y muy junto entre plantas, 0,5 a 0,7 metros en el sur. Se ve en el video el buen desarrollo de las plantas desde la parte baja del árbol, porque no hay competencia hacia la calle. No hay pérdida de ramas bajeras. Esto es lo que llamo darle espacio a la planta para que se exprese. Por eso es que los cultivos que ya están sembrados con densidades altas, sembrados en triángulo o en cuadro, debemos empezar rápidamente a eliminar plantas para evitar esa competencia. Si hacemos un descope alto, 3-5 metros de altura, vamos a tener muchas ramas bajeras bien desarrolladas que nos van a durar mucho tiempo al descopar oportunamente a estas alturas de la planta que estoy proponiendo. Al momento del descope oportuno, las ramas altas que quedan en la planta son ramas cortas, donde más rápido por el efecto del descope se van a emitir ramificaciones que le van a quitar luz a las partes bajas de la planta. Pero como estas ramas bajeras que no tuvieron mucha competencia en el desarrollo del cultivo, van a tener mucha duración en la planta. En estas condiciones vamos a tener ramificaciones en todas las ramas de la planta y es ahí donde vamos a poder acomodar las 450 a 500 arrobas por hectárea año o muchas más. Tenemos unos suelos muy buenos en la zona cafetera colombiana. Plantas de café que estarán protegiendo el suelo contra la erosión. Al dejar las ramas bajeras todo el tiempo en estas condiciones, sí vamos a poder producir los 18 a 20 millones de sacos que siempre hemos querido. Porque siempre vamos a tener más del 90% del área de las fincas en producción y no el 50 o el 60% como hemos hecho en estos 40 o 50 años. De otro lado, en estos días se habló de que quieren introducir el café canéfora en Colombia y hablan que con esta caficultura sí vamos a producir las 40 sacos por hectárea año. En los cafés arábicos como el Caturra, Colombia, etc., también se puede obtener esta producción. Debemos darle espacio para que la planta se exprese con plantas grandes, como he explicado anteriormente, con una recolección mecánica a la colombiana y no de grano por grano, para tener una caficultura rentable, amigable con el ambiente, donde conservemos el suelo para las futuras generaciones y podamos seguir produciendo el mejor café del mundo, que sea rentable para el cafetero colombiano y así poder cumplir con las políticas del Pacto Verde con la Unión Europea y Canadá, para que no nos saquen del mercado. Muchas gracias. Espero que se sigan suscribiendo en mi canal Mario Café hasta una próxima entrega. En una quinta parte de este podcast se mostrará qué pasó con la investigación de Sinicafé, que demostró que económicamente era más rentable continuar con la plantación por un mayor número de años con producción continua que renovarla por soca o siembra nueva.